Eso es todo. 20 años casi, Grupo Yaguarú de trayectoria. Buenos días, gracias por estar aquí engalanando nuestra casa. Muy buenos días. Oigan, cuéntenos, casi 20 años y les queremos preguntar cómo lo hicieron, primero para llegar al gusto del público, pero sobre todo para mantenerse ahí. No está fácil. Pues no, precisamente, bueno, fue un proyecto que ya se venía maquinando desde casi 10 años atrás. ¿Cómo? Entonces, sí, ya teníamos ya 10 años anteriores. Muy bien. Con otro nombre. ¿Ya? Entonces, ya cuando se hizo lo de Yaguarú, pues ya veníamos con una escuela bastante grande, ¿no? Ya traían tablas. Y gracias digamos. a Dios, ya con el nuevo estilo que nosotros se hizo, ¿Sí? pues gracias a Dios fue del gusto del público y hasta la fecha, casi 20 años, y aquí seguimos vigentes. Y es que sigue siendo del gusto del público porque ustedes interpretan pues las clásicas, ¿no? Las que nos llegan al corazón, a los recuerdos, pero también tienen ahí varias cosas que innovan y que digamos que se adaptan a la modernidad, ¿podría ser? Sí, claro, siempre llegan letras nuevas, ¿Sí? Y las adaptamos al ritmo de Yaguarú. Eso. Ya sea cumbia para bailar, cumbia sonidera, y aquí es cumbia romántica también, que es lo que... Oigan, y cuéntenos, ¿qué se siente alegrar la vida en las fiestas? Bueno, pues es una satisfacción muy grande que con lo que nosotros tocamos y todo eso, que la gente baile y disfrute, ¿no? Más que nada. Y se enamoran y también se separan y bueno, eso es lo malo, ¿no? Bueno, la vida misma, ¿no? Pero ustedes la llevan con mucho ritmo, con muchas notas y con mucho baile. Claro que sí, pues aquí tratamos de movernos, que es lo principal. Pues si la gente ve que nos quedamos así, pues también se van a quedar. Es que, ¿qué le pasa al que no se mueve? Así es, no, pues ¿qué pasó? No, pues ahí se queda. Pero a veces el que se mueve no sale en la foto. Ah, sí, no, y es sí, lo mismo que va a pasar ahorita, porque yo me voy a salir, los voy a dejar cantar, hacer lo suyo. ¿Qué nos van a interpretar? Pues en este preciso momento vamos a el primer corte de este 14º disco. ¿Sí? Y es el primer tema en la voz de Ricardo Borbonio, ¿Sí? Y se llama Renuncié. Ah, pues reluciente, arránquese con él. Vaya piano, pianito. ¡Cumbia! ¡Yaguarú! Tal vez nunca fue mi tiempo suficiente para ti. Tal vez lo inventé. El mundo que un día yo te ofrecí. Tal vez nunca fue interesante para ti lo que te di. Tal vez no intenté cumplir lo que yo te prometí. Pero ya renuncié. A pesar de tanto amarte, renuncié. Pero ya me cansé de seguir siendo tu sombra. Me
Son Yagarú y esto fue Renuncié. Qué ritmazo, señores. Pues ahí le echamos las ganas. Y vaya que todos se las echamos a la hora de bailar, pero de plano, ya de plano renunciar. Ya adiós, se acabó, finito. Pues sí, llegas al grado de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no. Hay que saber cuándo renunciar, ¿no es Exactamente. así? Todo sanamente. Oigan, pero al baile, a la música, a la diversión, a la A cumbia. eso no renunciamos. No, A eso sería sí no. imposible, ¿no? Ahí no, ahí definitivamente resulta imposible que así sea, ¿no? Que ya se quede uno ahí impávido, ¿no? No, Todavía imagínense. hay Yaguarú para mucho rato. Para mucho rato, y bueno, claro.